todavía nos queda un último tema de cimentaciones. El próximo lunes, ahora sí, sin excusa ni pretexto, vamos a hacer el cálculo de la cimentación, pero hoy nos toca trabajar con la definición de cimentaciones profundas. Un tema muy interesante. Vamos a ver si esto cambia. ¿Qué diferencia la cimentación superficial de la profunda? Esa es la gran pregunta. Decíamos en la clase pasada que no hay una respuesta fácil. Pero vamos a tratar de ver por qué la respuesta no es tan fácil. El trabajo de la cimentación es simple y sencillamente transmitir la carga de nuestra estructura al suelo natural. Punto. No hay más. No hemos inventado todavía una estructura Wi-Fi, una estructura Bluetooth, una estructura que tiene que ser estática, no puede permanecer en el aire. Solo una estructura dinámica puede permanecer en el aire, como un helicóptero, un avión, un edificio, todavía no. Por tanto, todos los edificios requieren una cimentación. ¿Qué sucede generalmente en nuestras estructuras? Sucede que son lo bastante ligeras como para que la capacidad portante del suelo sea suficiente. Y cuando se excede esta capacidad portante, entonces los cimientos van a comprimir el suelo por la acción, simple y sencilla acción, de la presión que ejerce el edificio contra el suelo. Esto significa que tenemos involucrada siempre a la fuerza de gravedad, y lo que contrarresta la fuerza de gravedad es la resistencia del suelo a ser comprimido. Debido a esto, los suelos tradicionalmente no compactables, como la piedra y la arena, son los mejores lugares para cimentar un edificio. Si ustedes tienen arcillas, ¿qué le pasa a las arcillas? O se contraen. O se expanden o se contraen. Se expanden en presencia de agua y se contraen al aplicárseles una fuerza. Puede ser que expulsen el agua, puede ser que no lo hagan y entonces falle por aplastamiento cortante. Eso se ve en la clase de mecánica de suelos y es completamente imprescindible para el cálculo adecuado de una cimentación. Lo volví a decir la semana pasada y lo vuelvo a decir desde hace mucho: la cimentación depende de todo el resto de la estructura para conocer su diseño. Si no conocemos la capacidad portante del suelo, no podemos diseñar una cimentación práctica. La idea es la practicidad, porque una cimentación muy grande en una estructura muy pequeña es antieconómica, y una cimentación muy pequeña en una estructura muy grande va a ser peligrosa. Tenemos que encontrar el punto ricitos de oro, ni muy grande, ni muy chico, ni muy frío, ni muy caliente, ni muy seco, ni muy húmedo. Punto justo. A diferencia de la cimentación superficial, vamos a emplear la cimentación profunda cuando tengamos asentamientos diferenciados, cuando tengamos fracturas en cimentación ya existente, porque podemos reparar una
cimentación fracturada. Cuando tengamos superestructuras de gran tamaño, cuando tengamos terrenos inclinados, cuando tengamos roca fracturada y cuando tengamos suelos con una baja capacidad de carga. Y en general, cuando tengamos condiciones climáticas extremas. Una condición extrema es la presencia constante de agua salada en las costas. Esto nos va a hacer repensar la manera en que cimentamos nuestros edificios. Porque en la costa el nivel piezométrico del agua está siempre muy cercano al suelo. Por algo está ahí el océano, en otro lugar. Entonces, estas cimentaciones profundas, que vamos a ver los 5 tipos básicos que vamos a ver lo habitual aquí, los vamos a emplear en estas condiciones en general. Dependiendo de la zona, ustedes van a poder emplear cimentación profunda o simplemente cimentación superficial diferenciada. Por ejemplo, en un terreno que tenga inclinación pero esté sólido, es probable que ustedes solo necesiten hacer relleno y corte. Es más fácil que tener que hacer una cimentación profunda completa. Pero eso únicamente si pueden hacer una cimentación superficial diferencial. La mayor parte de las cimentaciones profundas que vamos a hacer van a ser para las superestructuras. Y entendemos, perdón, superestructuras no. Bueno, sí, superestructura. Una estructura de gran tamaño. Generalmente edificios. Pero si nosotros vamos a hacer una gran cantidad de sótanos, 2 sótanos, 3 sótanos, 4 sótanos, o niveles de sótanos, como le quieran decir, entonces vamos a estar hablando de una cimentación profunda. No es necesario que la profundidad de desplante del terreno esté cercano a la superficie. Al contrario, en una cimentación profunda es más probable que la profundidad de desplante vaya a estar muy por debajo del nivel del terreno natural. Cada uno de nuestros métodos constructivos tiene funciones diferentes basados en el tipo de trabajo que debemos desempeñar. Los más comunes son los anclajes, los pilotes y sus parientes, las pilas, los muros pantalla y a mí me gusta englobarlos en la misma categoría, aunque probablemente pertenezcan a 2 diferentes o a 3, son la cimentación por sustitución y la cimentación por flotación. Donde básicamente nosotros vamos a reemplazar una cantidad de material en un volumen que no exceda el volumen de la superestructura. Y esto generalmente lo vamos a hacer en edificios que no van a tener gran capacidad de carga, porque el suelo mismo no va a soportar prácticamente nada. Es un suelo muy malo. Vamos a ver por ahí ciertos ejemplos. Pero básicamente estos son los tipos principales de cimentaciones. Vamos a comenzar por la cimentación por sustitución, compensación o flotación, porque es un tanto cuanto complicado de entender, aunque pues no lo vamos a encontrar mucho en la práctica. Básicamente, el peso de nuestra construcción debe ser equivalente al peso de la tierra que vamos a extraer.
requiere conocer todos y cada uno de los estratos del suelo, porque solo podemos reemplazar el peso desplazado. Generalmente tenemos un suelo que es muy húmedo y es muy compresible, cuya capacidad de carga es mínima, lo que prácticamente significa arcillas húmedas. Requiere una caja de concreto monolítico impermeable. Sabemos que el agua va a estar tan cerca del suelo que el suelo no está consolidado. Suelen ser terrenos ganados al mar, terrenos cerca de lagos, terrenos cerca de lechos de ríos y terrenos desecados. Terrenos que estuvieron muy cerca del agua o que tienen el agua todavía muy cercano al nivel del piso y que por tanto carecen de una consolidación y si no está consolidado no tiene capacidad de carga. Si vamos a poner un edificio que pese 10 toneladas, tendremos que desplazar únicamente 10 toneladas. Y vamos a utilizar el principio de flotación de Arquímedes para calcular esto. Puede ser necesario tener una cimentación muy ancha. Puede ser que tengamos un barquito. Puede ser que necesitemos utilizar otro sistema profundo para combinar y permitirnos que nuestro terreno soporte la capacidad. Por tanto, solo lo vamos a utilizar cuando haya suelos de media y alta compresibilidad. Siempre son arcillas. Siempre son arcillas y siempre van a estar húmedas. Si tenemos arcillas que están secas desde hace mucho tiempo, ya se consolidaron. Pero si son arcillas que siguen húmedas, no se han consolidado y van a afectarnos nuestra capacidad de carga. No me canso de repetirlo. Siempre tenemos una cimentación de concreto lo más impermeable posible, pero no existe un concreto enteramente impermeable. El agua se filtra. El agua es una de las moléculas más pequeñas que encontramos y se va a filtrar por todos lados por simple presión. Es muy probable que cuando tengamos nosotros una cimentación de flotación, tengamos que estar constantemente achicando agua. Generalmente vamos a tener que anclar esta cimentación a un estrato profundo y rocoso del suelo para que no esté subiendo y bajando conforme cambia el nivel de agua. En algunos edificios no importa. En otros edificios sí. Este tipo de cimentación toma en cuenta la variación del nivel de humedad del suelo, porque eso cambia el nivel de flotación. Es básicamente una losa plana de cimentación superficial con paredes. ¿Sí? Solo puede desplazar un peso relativamente pequeño. Tenemos que ver, en realidad, qué peso vamos a desplazar. Un ejemplo que a mí me gusta citar es en Holanda, donde ahí en los Países Bajos, se le ha ganado terreno al mar. Y ahí se da la peculiar circunstancia de que el terreno que estuvo sumergido durante
millones de años, sencillamente no está consolidada. La Casa de Moneda de los Países Bajos está en un edificio, en un terreno reclamado al mar, a 4 metros sobre el nivel medio del mar. No, perdón, bajo el nivel medio del mar. Se construyó una enorme bodega para poner todas las máquinas que van a acuñar la moneda y toda la moneda, todos los euros que se acuñan para aquel país. Pues da la casualidad de que no pueden colocar las máquinas troqueladoras en sentido vertical, porque hundirían el suelo con la fuerza troqueladora de la moneda. Así que tienen que utilizar troqueles horizontales que son menos efectivos. Y no pueden apilar grandes cantidades de monedas. Mientras que otras casas de moneda, como la que tenemos aquí mismo en El Salto, en las fábricas de billetes y monedas, puede apilar 6 tarimas de monedas sin ningún peligro para el suelo. La casa de moneda de los Países Bajos solo puede apilar un nivel. Porque si intentan apilar más, se hunden. Y tienen que tener cuidado en la manera en que controlan la posición de las monedas, porque presentan asentamientos diferenciales. Y la cimentación es por compensación. Básicamente se tiene que compensar el peso retirado del suelo para construir la superestructura. Es un sistema complejo. El volumen desplazado tiene que ser proporcional al volumen de la superestructura. No puede causar desplazamientos axiales, no puede causar desplazamientos en las estructuras vecinas, no puede tener momentos rotativos importantes, porque entonces vuelca el edificio, y no puede tener grandes alturas. Ninguna su cimentación de flotación o sus variantes pueden levantar edificios muy altos. Algunos ni siquiera pueden levantar 2 pisos. Como la zona tiene un exceso de humedad, no por nada está lleno de arcillas, estuvo en contacto con el nivel freático de las aguas, hay que tener presente que puede haber flujos de agua subterránea. Y estos flujos van a estar muy cerca de la superficie. Puede ser necesario que nosotros tengamos que hacer obras de drenaje para rodear el agua alrededor de nuestra estructura. No siempre sucede, no siempre es necesario, pero se puede dar el caso. La cimentación tiene que estar protegida y el concreto tiene que tener impermeabilización adicional. Una técnica que se utiliza es poner asfalto alrededor del concreto que se está colando. Pero el exceso de agua se va a llevar el asfalto. No existe un concreto enteramente impermeable. Cuidado con eso. Y esto del agua va a ser constante en todos los tipos de cimentación. Básicamente, esta cimentación consiste en hacer un enrejado en el suelo. Es una cimentación superficial a la que le tenemos que poner unas paredes. Tenemos que compensar el volumen desplazado y ya. No hay más. Y vuelvo a insistir. Ahorita acaba de salir un concreto disque impermeable de Cemex. El Impercem. No es impermeable. Las pruebas que hemos hecho sigue dejando pasar agua. Pero solo deja pasar un 10% de agua con respecto al concreto normal. Ya es una gran ayuda, pero sigue pasando agua. Y si el agua entra en el concreto,
es posible que haga interacción con las varillas de refuerzo y las corroba. Dado que esta cimentación está sustentada por el principio de Arquímedes, tenemos que compensar el empuje vertical entre suelo y agua. Si ustedes han pasado por un charco y han sentido que se hunden, imagínense cómo se sentirá el edificio. Y es muy probable que ustedes vean que su edificio se hunde mientras lo construyen. Aquí en esta imagen, que en teoría está en el fondo, tenemos una pequeña cimentación donde se encontró el nivel freático justo en el nivel. No es que haya sido una lluvia, no. El nivel freático estaba a 50 centímetros de profundidad. Y hay muchos ejemplos de estos lugares. En Guadalajara tenemos la estación Juárez de tren ligero, donde suena la línea 1 y la línea 2, donde básicamente la línea 2, la estación más subterránea, nivel menos 2, es una sustitución por flotación porque ahí hay un venero de agua. Está anclada para que no sube y baje el nivel. La pista de aterrizaje del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México requiere inyección y extracción de agua constante a lo largo de todo el día para mantenerla recta. Muy costoso. Dejar de extraerle agua a la Ciudad de México. No se puede. Entendí que suministraban y extraían el agua. Al mismo tiempo. En algunas zonas tienen que inyectar agua para subir el nivel, en otras tienen que extraer agua para bajar el nivel. Y es a lo largo de todo el día, en las dos pistas y en las calles de rodeo. Construir en terreno sólido. La pista del aeropuerto de Guadalajara y la pista del aeropuerto de Monterrey, por ejemplo, nunca van a variar de nivel. Está en un terreno perfectamente sólido. Y eso que la pista del aeropuerto de Guadalajara está junto a un arroyo. Arroyo. Pero es un arroyo perenne, nada más lleva agua en época de lluvias. La del aeropuerto de Monterrey, quién sabe cuándo fue la última vez que tocó lluvia. Ahí está el problema, está la falsedad. Bueno, entonces, otro ejemplo de aquí, pues, bueno, a los muchachos allá en línea no les va a servir mucho, pero aquí se está construyendo el nuevo hospital civil de Tonalá, el centro universitario de Tonalá, el cual está ubicado exactamente a la orilla de una presa. Lo primero que se tuvo que hacer fue compactar el suelo y se pusieron unas cantidades enormes de piedra. Se empezó a construir una losa de cimentación porque se sabe que va a tener que ser con flotación ahí y se empezó a hundir. Esperaban que se hundiera. Hasta ahorita lleva un asentamiento diferenciado de 45 centímetros y ya comenzó a hacerse la superestructura. De hecho, ya casi se termina la superestructura. Precisamente porque está en una zona húmeda permanentemente, porque la presa nunca deja de tener agua. El proyecto del hospital civil solo llegó a 4 pisos. Y el helipuerto del hospital no está en el hospital. No, está a un lado del centro universitario. Porque no hubo espacio para poner el helipuerto de manera segura sin que se incline el edificio. No lo puedes controlar. Y se tuvieron que poner también pilotes de un lado para controlar el volcamiento. Es interesante. Sobre todo si toman en cuenta que los políticos que querían hacer ese hospital hace unos 20 años, que comenzó el proyecto, querían hacer una torre de especialidades de 20 niveles.
No se puede. Los precios de los rusos no dejan que se pueda poner un edificio tan alto ahí. No hay nada. Ahí escarbas y el agua está a 30 centímetros del suelo. De hecho, ahí los árboles se ahogaban. Sí. Escarbabas, se llenaba de agua y el árbol se ahogaba en la tierra. El arbolito. Y hay tanta agua, literal, tanta agua, que se hicieron arroyitos alrededor del centro universitario. Son arroyos permanentes y ya salieron peces. Así. Entonces, construir en alto en aquella zona es muy difícil. Todos los edificios presentan asentamientos diferenciales. Todos. Bueno. Continuemos. Es más común que a nosotros nos vaya a tocar construir un muro pantalla, también conocido como tabla-estaca. Interesante porque la tabla-estaca no está hecha de madera ni se hinca en el suelo. Pero se le quedó el nombre por alguna extraña razón. Básicamente, los muros pantalla sirven para contrarrestar el empuje de la tierra. Y son uno de los métodos constructivos que nosotros usamos con lobo bentonítico. Su función es evitar la deformación lateral. Y por eso podemos utilizarlos para alcanzar grandes profundidades de desplante. ¿Qué tan grandes? Hay especialistas que logran cimentar 400 metros. El cimentador comercial que conozco aquí en México más profundo que llega a 100 metros. Comercial. Especial 400 metros, comercial 100 metros. Y generalmente no necesitas profundidades tan grandes. Estamos hablando de a lo sumo, en la mayor parte de los edificios que veríamos altos aquí, de 30 a 40 metros, que sigue siendo importante, pero es la décima parte de los 400 metros que alcanzan otros. Entonces, la cimentación de la aplicación verticales y la pocas de cargas horizontales. Aquí nosotros no nos estamos preocupando tanto por la humedad del suelo. Sabemos que eventualmente vamos a encontrar las capas húmedas del suelo, pero lo importante es que vamos a desplazar un volumen tan grande de tierra que si nosotros intentáramos escarbar directamente todo el suelo, se nos va a voltear el suelo porque el ángulo de fricción es mucho menor del necesario. El ángulo de 90 grados es un animal mitológico, no existe, a menos que sea piedra. Y cuando estamos perforando piedra, es muy probable que la fracturemos. Igual vamos a volver a tener deslizamientos. Pero en tierras, que nosotros andamos encontrando ángulos de 45, 35 grados, 55 cuando mucho, lo que vamos a hacer es crear un cajón alrededor. Y entonces podemos extraer la tierra en el interior de ese cajón. Y entonces podemos bajar más, porque ya sabemos que la parte de arriba no se nos va a venir, porque ya está contenida en un anillo, aunque ese anillo tenga forma cuadrada. Si ustedes estuvieron al pendiente de las noticias hace unas semanas, que se vino abajo la pared de unos edificios en construcción aquí en Guadalajara, en Zapopan, por las lluvias atípicas, que son muy típicas de aquí. Se deslavó una pared. Se deslavaron 20 metros de pared. Y se llevó toda la banqueta de la avenida Laureles. Y se llevó una mitad de una ciclovía. De la ciclovía. Y por ahí es donde pasa la línea 3 del tren ligero. Se esperaba que hubiera afectaciones en los pilares del tren ligero, pero por fortuna son buenos pilares, están muy bien cimentados y están muy profundos
no hubo problema, pero la gente que estaba a cargo de la cimentación tiene ahorita una multa de cerca de 3.5 millones de pesos. Por el deslave de la pared se cargó la banqueta, se cargó parte de la ciclovía, se tuvo que cerrar un carril de lateral. Los del edificio no hicieron muro pantalla, porque pensaban que para cuando llegaran al nivel del suelo y pudieran colar las paredes, ya tuvieran impermeabilizado todo y no los alcanzaran las lluvias. ¿Y qué creen? Los alcanzó. Todo se hubiera evitado si le hubieran lanzado una capita de concreto. Concreto lanzado. Hubieran gastado 50,000 pesos y se hubieran ahorrado 3.5 millones de pesos. Así que, si ustedes son ingenieros residentes en una obra de este tamaño, insístanle al patrón, pónganle dinero. Te sale mucho más barato hacer las cosas bien, aunque se vayan a perder, que esperar a que todo salga bien y que te llegue una lluvia. Y esa lluvia fue fuerte, cayeron 168 litros por metro cuadrado. Piénsalo en garrafones. Cada garrafón es de 20 litros. Eso estamos viendo análisis estructural para las áreas de lluvia. Agua pesa. Sí, es bastante. ¿Y eso que es el elemento más ligero de todos los que vas a tener en la construcción? Pues cuando estamos en el salón y teniendo la capacidad de carga para la lluvia, El agua pesa, pero es el más ligero de los elementos que te vas a encontrar. Y dependiendo del tipo de granizo. Pero, por ejemplo, aquí en México no nos preocupamos por las cargas de granizo ni por las cargas de nieve, porque son eventos muy esporádicos y muy raros. No tenemos problema. Donde sí se preocupan es en el norte de Estados Unidos y todo Canadá, por la nieve. De hecho, yo donde viví, en Vancouver, el sistema de cálculo es la pura carga, se calcula la carga muerta, la carga viva y la carga de nieve para invierno. Y tienes que calcularlo con ángulo, el techo, desde el principio, porque si no, no logras hacer que la nieve se deslice y se llega a tener el 2.5 del peso calculado de nieve como carga viva. O sea, es muy fuerte. Algo que quería preguntar, ahí en la se me ha dicho que el método para calcular carga muerta era 1.3 y 1.6. Pongan 1.4 y 1.7, cúrense en salud. 1.3 y 1.6 son los métodos viejos. Lo de ahora es 1.4 y 1.7. Y en algunos casos van a encontrar que tanto carga muerta como viva lo ponían como 1.5. Hay gente que pone 1.2 y 1.6. Pero háganlo, el reglamento ya se los pone directo como 1.4 la carga muerta y 1.7 la carga viva. De todos modos, háganle caso al profe, pero en la práctica utilicen 1.4 y 1.7 por seguridad. Otra característica que tienen aquí los muros pantalla es que los vamos a hacer siempre por etapas. Generalmente construimos, oíme como si hubiera hecho muchas investigaciones profundas en mi carrera yo, generalmente se construye de 2,5 a 5 metros a la vez. Y el método es muy sencillo, relativamente hablando, porque vamos a escarbar de tierra, vamos a llenar de lodo bentonítico, vamos a sumergir nuestra armadura de acero, vamos a llenar de concreto y vamos a reabsorber el lodo bentonítico y vamos a esperar a que se seque. Y ya, así de sencillo. ¿Por qué usamos lodos bentoníticos? Porque no se mezclan con el suelo, no se mezclan con el concreto y los podemos recuperar. Los podemos aspirar, es lodo.
prácticamente no se pierde nada del lodo bentonítico y no se mezcla con el concreto. Entonces se seca y podemos recuperar el lodo por su lado y sabemos que el concreto va a quedar por su parte. Todos los métodos de cimentaciones profundas que requieren sustitución usan lodos bentoníticos. Lodo bentonítico. La bentonita es una arcilla que no es expansiva. Tiene prácticamente la misma densidad de un suelo natural. Entonces no estás en realidad perturbando mucho el suelo. Y te deja construir maravillosamente. Obvio, cuando se seca, no tiene gran capacidad portante. Pero su función no es que tenga gran capacidad portante seco. Ni siquiera se va a quedar con la parte de la construcción. Lo vamos a recuperar, lo vamos a extraer. Por supuesto, podemos combinar los muros pantalla o las tablestacas con otros métodos constructivos para obtener una cimentación mejor y más buena. Pero un buen muro pantalla te permite contener el suelo en lo que realizas tu superestructura, porque no puedes construir toda la superestructura si no puedes alcanzar la superficie de desplante de la superestructura. Generalmente, a las tablaestacas, cuando ya está muy profundo, le vamos a poner anclajes. Vamos a hablar de anclajes al final de esta misma clase. Aquí está. La primera etapa es la creación de muros. Estos son básicamente el escarbar el suelo y rellenarlo de nuestro lodo bentonítico. Lo hacemos con un aparato muy avanzado, alta tecnología, al que habitualmente lo conocemos como mano de chango. Vaciamos la tierra, vamos rellenando con lodo y listo. Como es una cimentación que podemos hacer con gran facilidad, con un aparato que es muy común, es muy probable que el muro pantalla no haga problemas en las cimentaciones de las casas de los lados, si es que hay casas de los lados, o si hay estructuras grandes. No afecta, y esa es la gran ventaja, no afecta en general la cimentación. En general, porque sí la termina afectando, pero vas a compensarlo porque lo construyes relativamente rápido. Una vez que tú creaste tus muros guía, vas a ponerle placas a los lados. Unas plaquitas delgadas, preconstruidas. Las famosísimas tablestacas. Pueden llegar a ser incluso de lámina. El objetivo es que no se nos vaya a venir la tierra a los dos lados del escarbadero que estamos haciendo. Y entonces vamos a proceder a vaciar el suelo. Sacamos todo el suelo que tenemos, dejamos el lodo y luego vamos a hacer la estabilización de las paredes. ¿Cómo lo hacemos? Metemos una armadura preconstruida de acero y luego bombeamos concreto que va a expulsar el lodo bentonítico, que es menos denso que el concreto. Esperamos que se seque el concreto, sacamos todo lo que nos queda y queda construida la pantalla. Solo nos queda pulir para que quede bien. O si ya utilizamos la lámina como cimbra perdida, ya no tenemos que pulir. Y en su caso, lo que vamos a hacer es atravesar esa pantalla que construimos con un anclaje para asegurarnos que el suelo no se nos vaya a venir. La construcción es compleja, la construcción es cara, pero la construcción es sumamente efectiva. Va a poder soportar grandes cargas
podemos convertir esta cimentación en muros con gran facilidad. Y van a ser muros estructurales de carga. Puede ir desde los 20 centímetros de ancho hasta los 4 o hasta 5 metros de ancho. Pero generalmente la mayor parte de las tablestacas se quedan en 60 a 1 metro. 60 centímetros a 1 metro de ancho. No son muy gruesos y por tanto me dejan gran espacio interior. Mientras más abajo va, es más probable que tengan que ser más gruesos. Debido a que nosotros utilizamos maquinaria común, corriente, y la utilizamos muy rápido, este es quizá el método más silencioso de construir una cimentación profunda. Una vez que está construida la pantalla, nuestro anillo, solo nos resta vaciar ese segmento. Escarbamos un poquito y vamos a repetir el proceso. Y no hay mucho problema. Hay toda una especialidad de la ingeniería civil que se dedica a estas cosas. Hay una maestría, por si les interesa. Básicamente se ven de esta manera. Esperando que tarde o temprano cambie ya. Ahí está. Vamos a controlar todas las etapas del desplazamiento lateral de nuestros muros. Y los muros tienen que ser construidos de forma monolítica. Tenemos que hacer todo el anillo a la vez, que no haya una fractura. Porque, ¿qué pasa si hay una fractura? El concreto no transmite cargas y se nos va a fracturar todo lo demás. Los muros máximos se hacen en tramos de 5 metros. Y este método tiene, bueno, ya lo había mencionado, tiene una profundidad probada de hasta 100 metros, pero la mayor parte de los edificios no llegan a esa profundidad. Ejemplo, edificio alto con este sistema. Me parece que en México es la torre de Pemex. World Trade Center, aquí en Guadalajara, cerca del río. En Monterrey es una torre que recuerdo yo que está cerca de la Macroplaza, pero no recuerdo su nombre. Entonces, edificios muy grandes suelen tener este sistema de muros pantalla. Pero no es necesario que sean edificios muy grandes. Un edificio de departamentos de 15 niveles usa estos muros. Algunos mercados, como el Mercado Corona, aquí en Guadalajara, usa el sistema de tablestacas, pero ahí lo usan porque hay gran cantidad de agua. Por ahí también pasa un venero de agua. Sale agua del suelo. Pero el suelo ya está muy consolidado ahí, porque tuvo mercados durante cientos de años. Estaba ya muy consolidado el terreno. Y lo único que tenemos que hacer es controlar la inundación. Ahí no hay mayor inconveniente. Estos entonces son métodos caros, pero son métodos muy rápidos y pueden permitirnos desplantar grandes superestructuras con relativa rapidez. Evidentemente, mientras más grande sea la superestructura, más tiempo nos vamos a tardar en construir. Pero de que se puede, se puede. Caso completamente opuesto y diferente a los pilotes y las pilas. ¿Qué diferencia encontramos entre un pilote y una pila? No. La elevación. Un pilote es básicamente lo mismo que una pila. La pila lleva un tramo al aire. El tren ligero que usa, porque tiene tramos al aire. Los pasos a desnivel que usan, pilotes, porque están todos fincados.
El método constructivo es exactamente el mismo. Se trata de una cimentación que es al mismo tiempo puntual y discreta, porque va a trabajar de manera unitaria en una sección en específico. Su función es alcanzar un estrato que tenga suficiente capacidad de sustentación, pero no es necesario que toque ese estrato para alcanzar la fuerza, porque los pilotes funcionan por fricción con el resto del terreno. Resisten cargas muy importantes. Pueden resistir cargas de cientos de toneladas antes de fracturarse. Y se calculan de la misma manera y con las mismas fórmulas, pero a diferente escala, que las columnas. Así que una pila de concreto no debería tener más que el 4% de acero para resistir todas las toneladas de carga. Si lleva el 8% de acero, hay que recalcularlo, hay que hacerlo más grande de la sección de concreto. Si tiene 4% de acero, está bien, pero necesitamos que quede más o menos el 2%. Las pilas se calculan generalmente con el 2.5 a 3% por la flexión que van a representar siempre en uno de sus ejes, a los lados. Adelante y atrás no van a tener mucho problema porque vamos a tener otras vigas conectadas a ellas, pero a izquierda y derecha, o a favor y estribor, como le quieran decir, sí van a tener flexiones importantes y hay que corregirlas. La profundidad de la pila dependerá de la capacidad de la carga del suelo y de la capacidad de carga que vaya a tener el servicio. Además de esto, podemos construir pilas fuera de sitio, o sea, prefabricadas, y transportarlas a nuestro lugar e hincarlas por pura energía cinética. Con máquina, como aquí, le damos un martillo mecánico. Si el terreno es lo suficientemente suave, no se va a fracturar el concreto. Generalmente no utilizamos hincadores de estas pilas. Lo que hacemos es escarbar el suelo, rellenar con lodo bentonítico, bajar nuestra armadura de acero, vaciar concreto y remover el lodo bentonítico. Como les digo, el lodo bentonítico es fantástico para nuestras construcciones. Nosotros podemos realizar este tipo de cimentación por 3 métodos distintos: en seco, con camisa o con lodo. En seco, cuando la pila o el pilote es muy pequeño, comparativamente hablando. Con camisa, cuando es necesario darle cierto soporte, pero no es necesario que el soporte sea muy fuerte. Puede hacerse con una cimbra perdida de lámina. Y con lodo bentonítico, cuando la pila es muy grande y necesitamos que el suelo retenga capacidad de carga, en lo que nosotros vaciamos el concreto. ¿Cuál método vamos a utilizar? Dependerá de la capacidad de carga que necesitemos desplantar. Sin embargo, los modelos constructivos siempre son los mismos. El primer paso consiste en utilizar el aplicador de agujeros portátil, taladro que le dicen. Hacemos el agujero y si no hacemos el agujero no podemos seguir con el proceso. Casi nunca vas a hacer un pilote a mano. No es un pozo artesiano. Es peligroso para un humano estar escarbando. Casi siempre empleamos máquinas. A continuación, ya que está hecho el agujero, se coloca el armado de acero.
Suele ser un armado muy largo, por tanto lo colocas con grúa. ¿Qué tan largo? Algunas de las pilas que tiene aquí el tren ligero se desplazaron a 35 metros por debajo del nivel del suelo. 35 metros son muchos metros. Y todavía se levantan 20, 25, hasta 30 metros por encima. Hasta la altura que quieras. No hay límite. Hay algunas pilas, por ejemplo, en los puentes que van en la carretera Guadalajara-Colima, del lado de Colima, después de Tequique, que tienen pilas de 100 metros de alto. No hay límite práctico. Y eso, el puro pilote, la pura pila encima del nivel del suelo. Todavía falta lo que sí. Es que en realidad es una columna de concreto. Y tú puedes calcular la columna de concreto de manera relativamente trivial. Las conocemos lo bastante bien. El último paso siempre es vaciar el concreto en la pila. Cuando nuestro concreto va a caer desde muy alto, y muy alto para mí significa 4 metros, necesitamos bajar la manguera concretera. Y generalmente a estas mangueras se les coloca una pelota. Es una pelota de voleibol anaranjada. Su función es tapar el concreto en lo que baja la manguera para que no se nos vaya a descargar el concreto, porque no queremos que se nos separe la grava del mortero. Y como va a estar generalmente sumergida en nuestro lodo bentonítico, nosotros necesitamos saber en qué momento la pelota es empujada por el concreto para saber cuándo debemos dejar de bombear. Es anaranjada para que cuando salga la podamos ver. Estas pelotas raramente superan los 3 viajes. Dan su vida por saber en qué momento tenemos que dejar de absorber el modo. O dejar de bombear concreto, lo que ustedes quieran. Sí, la tienes en la punta, empieza a subir poco a poco, porque es más densa que el lodo bentonítico, pero menos densa que el concreto. Entonces, eventualmente va a flotar, va a salir arriba. Pero como va a estar pasando por el acero que vas a tener de refuerzo, y el acero generalmente lo vas a tener con muchas puntas, vas a tener alambre, vas a tener algo, se va ponchando. Pobre pelota se poncha, ni modo. Por eso no dura mucho. Pero las primeras veces que estás trabajando así con las pilas, construyendo un paso de nivel o algo, y de pronto ves salir la pelota, ¡pum! Y dices, ¡che! Ya la hicimos, todo salió bien, vamos. Y nos vamos por unas caguas. Si no sale, igual nos iríamos por unas caguas, el chiste es celebrar. Recuerden, nunca arrojen su concreto de muy alto. Por eso las máquinas concreteras tienen mangueras y les bajan la manguera al nivel de donde lo van a utilizar. Y esa manguera se puede sumergir para que no caiga el concreto disgregado. No nos gusta que se disgregue. Ok, ¿qué pasa si nosotros necesitamos que el pilote suba? Le vamos a poner una cimbra. Esta cimbra es acero, pero la vamos a recuperar. Estos moldes se recuperan. Si por alguna extraña razón nos falló el cálculo de la pila o nos falló el cálculo del concreto, es posible que la camisa de acero se quede permanentemente y le añada fuerza a la pila o al pilote.
Es perfectamente posible y es perfectamente válido. De hecho, es un método constructivo que se puede utilizar para restaurar columnas en algunos edificios, generalmente estacionamientos. Ya se tiene construida una columna, se pone una camisa de acero, se rellena con concreto, vámonos a otra cosa. Sobre todo si la columna ya estuvo fracturada. Si nosotros detectamos que hay un problema con la pila, se puede poner una camisa. Nada más que no les pase lo que pasó en Monterrey cuando se estaba construyendo el metro de Monterrey, el tren ligero de Monterrey. Por alguna extraña razón, hubo un punto del viaducto elevado, cerca de, si no me acuerdo, es San Pedro Garza García, donde una pila les quedó 10 metros más alta. Sí, se equivocaron y construyeron una pila 10 metros más alta que los demás. ¿No me pueden cortar? Sí. De hecho, llamaron al único especialista en demolición controlada con cortadora de diamante que hay en México para que fuera de manera urgente. Y la cortaron de noche, la retiraron con grúa para que la gente no se diera cuenta. Pero hay una pila que está mal cortada. Está diferente pues, en el metro de Monterrey. Una. Aquí no. Por 10 metros. ¿Cómo te puedes equivocar por 10 metros? No lo sé. Lo más que yo me he equivocado en un muro han sido 10 centímetros. Y en una carretera, mi mayor ángulo de diferencia ha sido 15 centímetros después de 1 kilómetro. Entonces, no sé cómo le hicieron para fallar 10 metros en una pila. Seguramente el topógrafo estornudó y se calculó mal algo, no sé. La cosa es que esa fue la única pila que tuvo extras. Nadie se dio cuenta hasta que estaba terminada. 10 metros. Son muchos metros. Bueno. Bueno, aquí está lo que les comentaba de la pelota. La pelotita indicadora. Es la onda. Pobre pelotita. Bueno. La idea fundamental, entonces, es que no se nos vaya a venir el suelo cuando nosotros lo perforamos. La mayor parte de los pasos a desnivel que construimos en México se emplean con pilotes perdidos, así se le llama. Se hace una serie de agujeros, se baja nuestra armadura de acero, se cuela el concreto y entonces se pone la losa que va a ser el techo. Una vez que ya tenemos la losa construida, empezamos a vaciar el interior. Todos los pasos a desnivel que tienen columnas que se ven raras, como si hubieran estado todas mal hechas, es porque se perforó nada más la tierra, se sacó la tierra y se dejó ahí que viera qué pasaba. No se pule, no tiene caso que se pula. Queda mal terminado. Le puedes poner algo encima, pero no tiene caso, porque como de todos modos vas a estar subterráneo, esas pilas van a llorar. Ahí va a salir agua. Cuando llueva, y a veces cuando no llueve. Si es un terreno en el que se supone que está seco y hay constante agua, hay una fuga de agua en algún lado cerca. Aquí tenemos varios ejemplos de esos. Bueno, entonces estos pasos a desnivel se construyen primero las paredes, luego se construye el techo, se escarpa y al final se pone la cimentación, cosa tan irónica. Las paredes son la cimentación de los pasos a desnivel. Prácticamente, para terminar, vamos a ver lo que son el concepto de los anclajes. Es muy común que nosotros utilicemos anclas o anclajes en muros pantalla,
en roca fracturada y en presas. Esta imagen es la presa de Santa Rosa, de la CFE. Se llama en realidad Manuel M. Diegues, pero como el pueblo más cercano es Santa Rosa, es la presa de Santa Rosa. Es aquí en la Maquitana, Jalisco. Esta presa en lo particular está construida en una falla. La roca está fracturada. Y por tanto necesitamos estabilizar la roca, porque al ser una presa, naturalmente su nivel de agua va a variar. Y no solo eso, sino que es una presa hidroeléctrica, lo cual significa que el agua constantemente va a estar bajando, porque se está generando electricidad con el muro de agua. Y por tanto, todos los lados de la presa tienen anclajes. Hay, si mal no recuerdo, 120 anclajes por cada lado de la presa, lo cual da un total de 240 o 250 anclajes. ¿Cómo funciona? ¿Qué son básicamente? Es un tornillo gigante con un taquete gigante. Lo que se hace es meter una broca perforadora de piedra, y se va aumentando cada vez más la profundidad de la perforación. ¿Qué tanto? Lo que se considere necesario según el geotécnico. La geotecnia es una especialidad de la ingeniería de minas y de la ingeniería civil. También pueden especializarse en eso. También se gana muy bien, pero pues hay relativamente poco trabajo. Entonces puedes trabajar mucho un mes y luego tener 2 años libre en geotecnia. Así como yo en movilidad, puedo dejar de trabajar 2 años y nada más hacer un solo trabajo, pero ese trabajo me va a reportar unos 2 o 3 millones de pesos. Bueno. Básicamente, el tornillo es un gigante de acero. Es una varilla súper desarrollada de acero. Y le tenemos que encajar en un taquete. Básicamente nuestro taquete es concreto. Inyectamos concreto, se mete completamente el taquete de acero, el tendón de acero, se solidifica el concreto y nosotros vamos a atornillarlo a la parte externa. El taquete naturalmente se va a abrir de la parte más profunda, porque no vamos a poder controlar la profundidad exacta ni el ángulo exacto de la broca. Cada vez va a ser un cono más amplio. No es necesario que sea un cono excesivamente amplio. Basta con que sea 5 centímetros más ancho al fondo en la entrada para que el taquete ancle perfectamente. Unos 20 a 50 metros suele ser la profundidad habitual de los anclajes para presas. Entre 20 y 50 metros. Para los edificios suele ir entre 5 y 20 metros. En su caso, pues, es muy raro que nosotros lo veamos porque generalmente nivelamos el piso. Pero si vamos a construir en una montaña, podemos hacerlo, depende del tipo de pared que nos vayamos a encontrar. Los que más he puesto yo han sido de 25. Y la pared estaba muy vertical, estaba fracturada. No estaba enteramente fracturada, pero no nos quisimos arriesgar. ¿Para edificios cuántos? Entre 5 y 20 generalmente. 5 y 20. Los más habituales. Eso no quiere decir que en todos los edificios puedas usar anclajes de 5 o de 20 metros, en algunos no puedes, en algunos te va a hacer falta, depende de cómo sea el suelo. Pero generalmente no hay mucho problema. Hay que tener cuidado con la resistencia del cortante. Por ahí
hay varios videos en YouTube de unas construcciones que se hicieron, me parece que en Indonesia, donde estaba una cimentación profunda y le pusieron la mitad de los anclajes necesarios. No pudo soportar el peso, los anclajes empezaron a romper y se vino abajo toda una tablaestaca de 50 metros de alto. Ahí abajo quedó enterrado un pobre operador. Y luego se vino abajo un edificio que estaba mal construido al lado. Sabemos que estaba mal construido porque iba subiendo el tamaño de la planta. La cimentación tenía, digamos, 20 metros de largo, y el primer piso tenía 25, y el segundo piso tenía 30, y así se iba subiendo, como pirámide invertida. Por ahí está el video en YouTube, es bastante educativo. Por supuesto, todos los ingenieros civiles estaban haciendo chistes, no recuerdo. Así de, maestro, puso las anclas que le dije, y que para qué, no se necesitaban tantas, pusimos la mitad y con las demás compramos caguamas. No. Bueno, los anclajes pueden ser temporales, pueden ser permanentes, pueden ajustarse. Todos llevan una placa y esta placa va a estar atornillada, lo que nos va a permitir anclar y darle resistencia a la piedra al deslizamiento, al volque. En el caso específico de esta presa, resulta que se construyó en la pared de una, ¿cómo se llama? De una falla, de una piedra, pero no se dieron cuenta que estaba la fractura, sino hasta que llegaron las primeras lluvias y por haber retirado toda la cantidad vegetal que tenía ahí en la zona, esa fractura se lavó y se vio. Como ya llevaban avanzada la presa, ponemos unas anclas. Y listo, funcionó, ¿sí? Esa es la idea. Tú puedes poner las anclas para evitar mayores daños. Aquí en este caso, ellos llevan un control 3 veces al día de lo que se está abriendo la fisura, porque la fisura, digamos que respira. Con más calor de día, más se expande la piedra, más se expande la fisura. Y ellos controlan al micrón, siempre a la misma hora, qué tanto ha variado la fisura. Si está dentro de parámetros normales, que es un par de milímetros al año, no pasa nada. Pero si de pronto ellos notaran que se está abriendo de más, se baja la instalación y se hace una revisión a ver si es necesario ajustar los anclajes, o si de plano aquello se va a caer. O sea, sí se desajustan. Sí. Pero son tan efectivos que esta presa que se construyó por allá en 1960 sigue en operación. Solo requerimos unos ajustes menores. ¿Tiene un tiempo en el que Se tiene que estar checando todos los días. En el caso de esta presa, porque está con la fractura, todos los días. Pero si tú tienes un edificio y lo anclaste, no, ya te vuelves a despreocupar. Ya no hay problema, porque ahí lo que va a estar conteniendo es el resto del estilo. Aquí sí vas a tener una fractura al vacío, en los otros dos no. No hay mayor problema. Si es temporal, vas a sacar el ancla y la tienes que rellenar. No puedes dejarlo como vacío, porque entonces estás poniendo una debilidad. Y vas a tratar de rellenarlo con un material que tenga la misma resistencia que la piedra madre. Si tu piedra resiste, no sé, 1600 kilogramos sobre centímetro cuadrado, deberías rellenarlo con un material que sea de 1600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero en la práctica basta con alcanzar la misma densidad. No es necesario que sea un material tan resistente. Puede ser un concreto más o menos denso para rellenar el hueco
y ya, no va a pasar nada. Porque el resto de la estructura es lo que te va a dar la resistencia. Y ya, con esto prácticamente terminamos. Lo único que les voy a mostrar ya de esta última figura es la manera en que las estacas están, las anclas están por debajo del nivel de construcción y por encima del nivel freático del río. Son unos cuadritos que tenemos en la parte de abajo. Esas son anclas que se tienen que ajustar más seguido porque están en contacto con el agua. Y es probable que esas anclas se tengan que cambiar porque se oxidan. Y utilizar una varilla de acero inoxidable resulta muy caro. Entonces, se cambia, se vuelve a perforar, se vuelve a poner y no pasa nada. Si se hace de una en una, no tienes problema. Si tuvieras que cambiar 60 de un jalón, sí. Pero si lo vas haciendo de una por una, no tienes mayor problema ni mayor inconveniente. Es fácil este sistema de las tablas tacas. Bueno, de las anclas. Bueno, ahora sí, dudas, preguntas, comentarios. La próxima clase vamos a ver una zapata. El método de cálculo completo de una zapata aislada. No creo que nos alcance el tiempo para ver toda la zapata corrida, porque la verdad, el procedimiento es extenso. Pero en la presentación que les voy a poner, sí va a venir el método de una zapata corrida. Quizás solo alcancemos a ver la zapata aislada, pero vamos a ver en la presentación, que les voy a subir eventualmente, una zapata aislada y una corrida. Si logro todavía hacer algo más, podemos calcular una losa de cimentación, pero ya lo veo muy complicado porque se nos está acabando el tiempo. A partir del próximo jueves vamos a comenzar a trabajar ya con instalaciones. Y la primera instalación que vamos a ver el jueves es la de una escalera. Porque mucha gente no sabe calcular escaleras y terminan sacando cada cosa. Es fácil, entre comillas, guiño, guiño. Pero las escaleras tienen fórmulas para que sean adecuadas. Porque una persona que tiene discapacidades no puede utilizar todos los tipos de escalera. Y entre los tipos de escalera, ojo también, no deberías construir escaleras de caracol. No debes construir escaleras de caracol. Caracol. Son muy difíciles de caminar. Hay escaleras especiales, las vamos a trabajar, también las vamos a mencionar de pasadita, pero lo que vamos a hacer generalmente son escaleras de rampa y tenemos que encontrar la pendiente adecuada para que un usuario pueda subir y bajar cómodamente la escalera y tenemos fórmulas para eso. Bueno, no sé qué tal se sabe que parte de la huella más o menos la 1.8. Vas a ver, tenemos las fórmulas y tenemos las razones por las cuales se tiene que hacer así. Sí, son fórmulas. Y estas son fórmulas viejas. Literal, se encontraron las fórmulas de las escaleras por allá de 1600, del año 1600. Entonces, son fórmulas empíricas, pero que han dado muy buenos resultados. Nosotros las podemos calcular. Literal. Literal. Pues, si no hay más preguntas, nos vemos aquí en la próxima clase. Los que no me han puesto su asistencia ya en el chat, no se les olvide, porque los tengo que registrar hoy en la tarde, si no me regañan.